Medición de señales eléctricas. Primero hay que hacer una distinción. Hay dos tipos de señales eléctricas, o bueno, se pueden clasificar en dos tipos de diferentes señales eléctricas. Una son las señales eléctricas de potencia. Esto es, señales que llevan energía, que son para alimentar aparatos. Por ejemplo, para un automóvil eléctrico, las baterías, o el tomacorriente casero para alimentar el refrigerador. Ese tipo de señales eléctricas aquí están representadas. Una de una batería, que es una corriente continua, que recuerden que una corriente continua no es más que un caso particular de la corriente directa. La corriente directa es aquella, es un flujo de electrones, pero que van siempre en la misma dirección, o sea, van de un punto A a un punto B. Es un cable, es un conductor. En ese conductor van del punto A al punto B. Pero hay otro tipo de corriente, es una que se conoce como alterna. Es una corriente que va del punto A al punto B, pero luego invierte su sentido y ahora va del punto B al punto A. Está representada con este tipo de señal, una señal alterna sinusoidal. En esta la magnitud siempre es la misma. En esta la magnitud cambia con el tiempo, tanto la magnitud como la dirección. Ahora, estas señales eléctricas, que aunque dicen voltaje, pueden ser también de corriente o de potencia. Y hay otro tipo de señales eléctricas, que son aquellas que llevan información. No son este tipo. Las que llevan información, de hecho, no son periódicas, no parecen, no lo parecen. A lo sumo son estocásticas, son aleatorias. Este tipo de señales no llevan propiamente información. Está cambiando, pero no lleva información, no hay, se está repitiendo. Aunque está cambiando, se vuelve a repetir. Es una señal que se considera periódica. Y esta señal siempre es la misma. Se considera como periódica de periodo infinito. Las señales eléctricas que no son de potencia, que no llevan energía para alimentar, son por ejemplo la que genera un micrófono. Cuando a un micrófono hablamos, dependiendo de lo que estamos diciendo, aparece un tipo de señal. No se vería así, se vería pues una señal sin ningún patrón, es una señal no periódica. Voy a utilizar como ejemplo la señal voltaje, propiamente la señal de voltaje. Aquí hay una de 12 volts y una señal sinusoidal que alcanza los 12 volts, es una señal que es periódica. Periódica se refiere a que se repite, una y otra vez se repite. La periodicidad, pues, por ejemplo, aquí empieza, podemos decir que inició, siempre es diferente, aquí se repitió, pero un instante después no está haciendo lo mismo. Aquí venía subiendo, aquí viene bajando. Entonces, aquí sí volvió a repetirse porque aquí vino subiendo y aquí vino subiendo. Entonces, el periodo es uno de ellos, un ciclo. Este fue un periodo. Observen que ese periodo se está repitiendo. Sube, baja, se está repitiendo. Lo que ocurre aquí y en cualquier instante posterior a él ocurre, ya ocurrió antes. Por eso se dice que de punta a punta lo que tuve fue un periodo. Y se utiliza la letra T para denotar el periodo. Y el inverso del periodo se conoce como frecuencia. El periodo, en el caso de una señal eléctrica, es el tiempo. Es una variable que se mide en segundos. Y el inverso de los segundos, que conocemos como hertz, significa cuántos periodos ocurrieron en un segundo. Por ejemplo, en casa en México, utilizamos una frecuencia de 60 Hz. Quiere decir, pues, es una señal de 60 Hz sinusoidal. Significa que en un solo segundo aparecieron o subió y bajó 60 veces en un segundo. Ahora, ¿cómo medir el voltaje en cada una de esas señales? En esta no hay ningún problema. ¿Qué voltaje tiene esta señal? Pues es muy simple. Tiene 12 volts. ¿Cómo mido el voltaje? Pues hay un aparato que se llama voltmetro o voltímetro en castellano. Si yo uso ese aparato tiene dos terminales. Si yo tengo esta fuente, una fuente de 12 volts, como una batería en un carro que tiene dos terminales. Si yo el voltímetro lo conecto en esa batería, el aparato me va a indicar 12.
tiene dos terminales. Si yo invierto mi aparato de medición, me va a marcar ahora menos 12 volts. Ese aparato lo que dice es una magnitud y el signo es por dónde entró al aparato la corriente, por dónde entró y por dónde salió la corriente. Si invierto las terminales, pues ahora por donde había entrado, ahora salió la corriente, ¿ves? Y por eso marca menos 12. Si ese mismo aparato lo llevara a esta señal, a esta otra fuente, ese aparato que me indicaría, pues 0, 6, 12, 7, 5, 0 otra vez. Y luego invertiría y me diría menos 1, menos 6, menos 10, menos 12, menos 6, 0, más 6, invertiría. O sea, me indicaría números entre más menos 12 volts. Cambiaría positivos a negativos, indicando que es una señal alterna. Pero ¿qué voltaje podría yo decir? O sea, si alguien me pregunta, ¿qué voltaje tiene esta? Aquí no hay ningún problema. Siempre vale 2, entonces es muy fácil. Es una señal de 12 volts. Pero acá, ¿qué voltaje tiene esa señal? Para medirla, pues se han hecho diferentes maneras de medirla. Una es algo que le llamamos como valor pico. El valor pico simplemente es el valor más alto. El valor más alto que tiene la señal. ¿Cuál es el valor más alto? No importa el sentido. Son 12 volts en este caso, en este ejemplo, 12 volts. Y a veces para hacerlo más obvio, le ponemos la P 12 volts. También hay otra manera que se conoce como valor pico a pico. El valor pico a pico es una diferencia, es el punto más alto menos el punto más bajo. En este ejemplo sería 12 volts menos 12 volts. Entonces, el valor pico a pico de esta misma señal son 12 menos 12, 24 volts. Y para hacerlo más obvio, le llamamos pico a pico. Pero esa manera de medir no es muy útil. Para ejemplificar por qué no, vamos a usar un ejemplo. Vamos a pensar que tenemos, por ejemplo, esta señal. Vamos a poner una señal que también es periódica. Por ejemplo, una que haga esto. Que sea periódica. Que esté muy cerca del cero. Por ejemplo, que este valor sea de, vamos a pensar, de 1 volt. Pero en cambio este valor es menos 1, ¿verdad? Porque lo puse abajo, menos 1. Y que este valor, vamos a pensar que fuera menos 1000 volts. Primero, ¿cuál es su valor pico? El más alto. Es el valor más elevado, no importa el signo. El signo es lo de menos, es dependiendo cómo puse las terminales de mi aparato de medición. Eso no es relevante. Sí lo es, pero más adelante. Aquí es la magnitud, es la importante. ¿Cuál es el valor pico de esta señal? Serían 1000 volts. ¿Cuál es el pico a pico? Bueno, serían 1000 volts menos 1 volt. O menos 1000 volts, si lo vemos, si somos muy estrictos, menos 1000 volts menos 1 volt. Estaríamos hablando de 999 volts. Entonces el valor pico son 1000 volts y el valor pico a pico son 999 volts. Y si uno dice, bueno, ¿cuál es el valor pico? 1000 volts. ¿Qué pensaremos? Es una señal enorme, gigantesca y peligrosa. Porque sí, efectivamente, 1000 volts conectados a un ser humano lo pueden matar. Pero ¿qué tal que la duración de este tiempo, el tiempo que dura en esos 1000 volts, vamos a pensar que fuera de un nanosegundo, un tiempo extremadamente pequeño? En cambio, el tiempo que dura en un volt, de aquí hasta acá, todo este tiempo, ¿qué tal que dura un segundo? O sea, dura un segundo en un volt y dura un nanosegundo en 1000 volts. Si fuera esa señal y yo conectara mis dedos en ella, dura tan poquito que seguramente no lo voy a sentir, ni siquiera lo voy a sentir. Y el 1 volt, si yo conectara mis dedos a una batería de 1 volt, pues no causa ningún daño. Entonces los valores pico y pico a pico realmente no son muy útiles. No me dicen algo muy relevante de la señal, porque depende de los tiempos. Hay una manera mejor.
el valor promedio. Y los valores promedio. ¿Cómo se obtiene un promedio? Se miden muchas cosas de lo que queremos sacar el promedio y lo dividimos entre la cantidad de elementos que medimos. ¿Cómo medimos el promedio de voltaje en esta señal? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues medir en diferentes instantes de tiempo el voltaje. Por ejemplo, en este instante, ¿y qué sería? 12. Y luego en este instante, 12. Y luego en este instante, 12. Y 12. Y 12. Y 12. Y 12. Y puedo estar midiendo 12 y 12 y 12. Y luego dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 más 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 12 y luego entre 10. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues 12 voltios. Por eso las señales de corriente continua pues no tienen no hay ningún problema para indicar su valor. Ella misma es todo. Pero en una señal que se está moviendo ya no es tan sencillo. ¿Cómo sacaríamos el promedio de esta señal? Habría que estar midiendo, por ejemplo, medir aquí. El voltaje que en este caso son 0. Luego medir aquí. Luego otra vez medir aquí. Medir aquí. Medir aquí. Volver a medir. Volver a medir. Volver a medir. Volver a medir. Y todas las veces en que ocurra la señal. Sin embargo, observen que si yo mido un periodo y como ella se está repitiendo, el promedio de ese periodo lo podría sumar al promedio del segundo periodo, dividir entre 2 y como es lo mismo, pues me va a dar el de un solo periodo. O si fueran 3 periodos, sumaría el promedio de cada una de ellas, lo dividiría entre 3 y me va a dar otra vez el mismo del periodo. Entonces no es necesario estar tomando muchas señales en muchos periodos. Con un solo periodo será más que suficiente. El promedio de un periodo equivale al promedio de siempre la misma señal. Entonces con un periodo es suficiente. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues sumar este voltaje más este voltaje más este voltaje más este voltaje más este voltaje, es un solo periodo, y dividir entre 1, 2, 3, 4, 5. Observen en este ejemplo que puse, sería 0 más 12 más 0 menos 12 más 0. El resultado de esa suma es 0. Y dividido entre 1, 2, 3, 4, 5. Entre 5 y me va a dar como resultado 0. Y bueno, fue un mal promedio. ¿Por qué digo que es un mal promedio? Porque había más datos. Por ejemplo, aquí hay otro voltaje. Y aquí hay otro voltaje. Y aquí hay otro voltaje. Y aquí hay otro voltaje. Sería un promedio más preciso si tomo más datos, más información de esa misma onda. Y otro podría decir, bueno, pues aquí hay más voltajes, hay más datos por tomar y sería un promedio más preciso. Sin embargo, ya se pueden dar cuenta de lo que va a pasar. Yo podría tomar infinidad de, de datos, pero observo que tiene valores positivos igual a los valores negativos. Cuando eso ocurre en una señal eléctrica, matemáticamente se conoce como una función impar. Las funciones impares pues tienen lo mismo arriba que abajo y el resultado, el promedio matemático de esa función es 0. Entonces los valores promedio, aunque son útiles, a veces no nos representan a la señal. En este ejemplo nos daría esta señal, nos daría 0. Si un aparato nos indica 0 volt, porque fuera un aparato que está promediando y nos dice 0, pues pensaríamos, pues no hay señal ahí, pero sí hay señal. Entonces a veces los promedios no son útiles. Y por eso también se utiliza otra manera de medir, que se llama valor efectivo. Los valores efectivos, el problema de los valores promedio es las partes que están abajo. Para evitar ese promedio igual a 0, lo que se hace es elevar al cuadrado esa señal. Entonces los valores positivos, pues al elevarse al cuadrado se hacen más grandes que eran de ese lado, y los negativos al elevarse al cuadrado se hacen positivos. Y luego se obtiene el promedio. Si el promedio de una señal, la que sea, me da 0 en su valor efectivo, quiere decir que efectivamente no hay señal, no existe. Podría meter los dedos sin ningún problema. Si me dice que el valor efectivo es 0.
Pero con que haya señal ahí, como en este caso, si esta la mando para allá y saco su promedio, no hay manera que de ser ese valor efectivo va a ser diferente de 0 si es que existe ahí señal. Hasta aquí este video.